Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogor y hoy voy a hacer un programa que me ha pedido uno de mis alumnos porque me dijo que quería que compartiese esto con el resto de gente. Como he comentado muchas veces, aquí suelo dar clase tanto de habilidades directivas como de técnicas de venta, y una de las herramientas que suelo nombrar siempre, tanto cuando estoy hablando en habilidades directivas de escucha activa o cuando estoy hablando de negociación o de comunicación interpersonal, también cuando estoy hablando de ventas a la hora de sondear las necesidades del cliente, siempre hablo de la pregunta poderosa. La pregunta poderosa, si lo miráis así, es una pregunta que tiene todo el sentido del mundo, ¿de acuerdo? No es un invento mío, esto Sócrates ya lo hacía hace miles de años. Lo que tenemos que partir primero bueno, imagino que todos sabréis, todos los que escucháis este podcast sabréis que hay dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que empiezan por qué, por cómo, con por qué, y que lo que hacen es que la gente se explaye a hablar. Es decir, cuando nosotros le preguntamos a alguien ¿y qué tipo de bolígrafo buscaba?, no nos puede responder con una sola, no nos puede decir azul. A ver, sí, nos lo podría decir, pero normalmente se van a explayar más. Entonces, esas preguntas abiertas, el qué, el cómo, el por qué, nos sirven para averiguar exactamente cuál es la necesidad de nuestro cliente. También hay preguntas cerradas. Son las preguntas que empiezan por cuándo, por cuánto, por dónde, por quién, por cuál, ¿de acuerdo? Son preguntas que normalmente sí se pueden responder con un único concepto, una única palabra, una única frase. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuándo va a venir Pedro? Y me dicen, pues mañana. O ¿cuánto cuesta esta camisa? Y me dicen, 20 euros. Se puede responder con un solo concepto. ¿En qué consiste en sí la pregunta poderosa? Pues la pregunta poderosa es simplemente el por qué. Y sí, no estoy descubriendo nada nuevo, pero preguntar por qué de las cosas. Ahora bien, hay que articularlo bien. Es decir, la pregunta poderosa siempre se realiza después de otra pregunta. La pregunta puede ser abierta, puede ser cerrada, pero acto seguido, después de hacer esa pregunta, es importante preguntar el por qué. Cuando un cliente, cuando una persona, después de hacerle una pregunta, le preguntas el por qué, te tiene que razonar la respuesta. Y en toda la información que te traslade, toda esa información es información relevante para él. Y por tanto, si estás en ventas, para ti. O si eres un gestor de equipo, si eres un jefe de equipo, si eres un directivo, lo que esa persona diga, ese por qué es importante, por qué es relevante para él, es importante también para ti. En el caso de las ventas te va a dar la razón por la cual el cliente te comprará al final. Como digo, esa pregunta poderosa, ese por qué, se puede articular siempre. Un ejemplo. Imaginad que preguntáis, trabajáis en una papelería y le preguntáis a alguien. Llega alguien y dice, hola, buenas, mira que quería un bolígrafo para hacer un regalo. Y tú le preguntas, ¿qué tipo de bolígrafo buscaba? Y él te dirá, pues hombre, un bolígrafo pues que escriba bien, que tenga calidad, que tenga una buena presentación. ¿Por qué necesita que tenga una buena presentación? Y te responderá, pues porque ese regalo es para una persona muy importante, con la que quiero quedar bien, tal. Esos van a ser los argumentos que tú utilices luego. Es decir, luego no te podrá poner la excusa del precio, porque estás diciendo, pero a ver, ¿no querías quedar bien con esa persona que es tan importante para ti? ¿De verdad vas a ponerte ahora a pensar en el precio cuando esa persona que es importante para ti quieres quedar lo mejor posible por ella? Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo es, el típico ejemplo de cuando estamos hablando por teléfono y estamos llamando a alguien y le preguntamos, ¿y cuál es el mejor día de la semana
para recibir mercancía en su empresa. Y esta persona nos dice, pues los martes, y le preguntamos, ¿por qué? Automáticamente nos tiene que responder el por qué el martes es el mejor día. Y entonces pues nos responderá, pues es el día que menos compromisos tenemos, que además no tenemos todo el barullo de los lunes, que es cuando vienen los proveedores y cuando la gente del fin de semana y tienen que hacer descargas y no sé cuánto, tal. Y entonces nos va a dar la respuesta, nos va a dar la respuesta importante, nos va a dar la información relevante. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, muy sencillo, que además podéis probar hasta con un niño. Preguntadle qué color le gusta. Acercaos a un niño con el que tengáis confianza, no vayáis por la calle y os acerquéis a un niño al que no conocéis, no sea que los padres os vayan a llamar a la policía para que os detenga, ¿vale? Pero acercaos a un niño si es vuestro hijo, ¿verdad? Y hacerle simplemente estas dos preguntas. La pregunta primera es, ¿qué color te gusta más? Y luego le preguntáis, ¿por qué ese color te gusta tanto? Os vais a sorprender muchísimo con las respuestas, pero os digo una cosa, sobre todo si son vuestros hijos o son niños que conocéis desde hace mucho tiempo, algún vecino, algún sobrino, algún familiar. La respuesta os va a ayudar muchísimo a conocer mejor a esa persona, a ese niño. Os vais a sorprender con los resultados. Y si queréis compartirlos, bien a través del formulario de vendedor profesional o bien grabando un audio y me lo mandáis. Oye, Carlos, esto es lo que he preguntado, esto es lo que ha pasado. Podemos hacer una recopilación, si queréis, en el grupo de Facebook o en el grupo de LinkedIn de las respuestas, porque ya os digo que habrá respuestas muy interesantes, pero sobre todo, lo más importante es que cuando termine de daros esa respuesta, que es una respuesta absurda, ¿a qué color te gusta más? Vosotros vais a tener la sensación de que conocéis muchísimo mejor a vuestro hijo que 2 minutos antes. Vais a decir, anda, me he enterado de esto que no sabía. Si queréis avanzar más aún, podéis preguntarle, pues, ¿qué juguete le gusta más? ¿Y por qué? ¿O qué asignatura del colegio le gusta más? ¿Y por qué? Cuando durante 2 o 3 días estéis utilizando esta técnica de hacer una pregunta y luego el por qué, descubriréis vosotros mismos por qué yo lo llamo la pregunta poderosa. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.